que hayan pasado un lindo fin de semana largo y un lindo Día de la Madre para las que son madres. Y vamos a empezar, luego de los jónicos, vamos a referirnos a Platón directamente con algún pasaje por el siglo V antes de Cristo, a través de la figura de Sócrates, precisamente cuando leamos el interés político en Platón, que va a ser exclusivamente la dimensión que vamos a tratar en relación a Platón. De los elementos que nosotros tenemos, que es la periodización de la historia de la filosofía antigua, vamos a inaugurar dos nuevos períodos. Uno, el período antropológico. Vamos a ir convirtiendo el chat en el pizarrón habitual. Entonces, en primer lugar, nos vamos a referir, cuando hablamos de ese siglo V antes de Cristo, nos vamos a referir al período antropológico, que luego del período cosmológico, que es el que terminamos el encuentro anterior con la perspectiva de los jónicos, con todo lo que hicimos en torno a los jónicos y a su interés por el cosmos. El período antropológico, como ustedes saben, se va a interesar fundamentalmente por el anthropos, esto es, por el hombre, y fundamentalmente por su... Ay, me faltó una anthropos. No, no me faltó nada. Y su relación con la polis, con la ciudad, porque el siglo V va a representar la definitiva consolidación de la polis, de la ciudad, una ciudad cuyo advenimiento hay que ubicar entre finales del siglo VIII y principios del siglo VII, y que encuentra su esplendor, pero también su lenta decadencia en ese siglo V antes de Cristo, que es llamado, por otra parte, el siglo de oro ateniense o el siglo de Pericles. Allí la polis encuentra, decía, su mayor consolidación, y de todos los elementos que constituyen la vida de la polis, hay un elemento fundamental que marca la vida de los ciudadanos, la vida de los politai. Ese es el plural de polites, ciudadano, que es el extraordinario desarrollo del logos. Vamos a traducir en este caso logos por palabra, donde la palabra en ese siglo V se convierte en un verdadero derecho de los politai. Repito, politai es el plural de polites, que es ciudadano. La palabra es la llave de acceso a todos los asuntos de la ciudad, es la herramienta política por excelencia, es la palabra del debate, la palabra contradictoria, la palabra polémica, la palabra que puede ser llevada al ágora, otra de las instancias claves de ese siglo V,
antes de Cristo, el espacio por excelencia, y ese espacio por excelencia es la plaza pública, pero no solamente la plaza pública como plaza política, sino también el mercado como el lugar de la transacción comercial. Por lo tanto, lo que hay es una enorme efervescencia del uso de la palabra que determina, entre otras cosas, la presencia de los sofistas o de la sofística como uno de los elementos claves también de ese siglo V que constituyeron los primeros maestros itinerantes de filosofía que tenían a su cargo fundamentalmente preparar a los ciudadanos en dos cuestiones que la coyuntura histórica demandaba: lecciones de cultura general y lecciones de oratoria para saber hablar, poder expresarse y convencer en las asambleas populares, en las asambleas que se llevaban a cabo en el ágora. Ahora bien, en este siglo V antes de Cristo, que es en el que estamos ubicando en la primera mitad del siglo V, pasada la primera mitad del siglo V, el mayor esplendor de la polis en tiempos de Pericles, y donde estamos ubicando precisamente la palabra como el gran instrumento político de la ciudad, una palabra que ya no es el derecho exclusivo o el privilegio exclusivo de unos pocos, sino el derecho de aquellos que constituyen los ciudadanos libres portadores de derecho, porque eso es un ciudadano, eso es un polites, o los politai como grupo son aquellos ciudadanos nacidos libres, portadores de derecho, y entre esos derechos está el derecho a la palabra, está el derecho político. Quedan exentos de este derecho los extranjeros porque no han nacido en territorio griego, porque no hablan la lengua griega, que es otro elemento cohesionante del momento histórico, y porque siguen sometidos a la autoridad de un rey cuando el siglo V en Atenas está atravesado por la democracia como forma de gobierno. Otro segmento de la población que queda por fuera del derecho a la palabra y del derecho a la ciudadanía política son las mujeres, fundamentalmente porque hay una representación muy viril, muy androcéntrica de lo que significa la racionalidad. Entonces, las mujeres, al ser consideradas menos racionales que los hombres, tienen negada la participación política en el ágora y la participación, un momentito que admito a alguien, y la participación económica también en el ágora como mercado. Vale decir, el ágora como ese lugar emblemático de la democracia supone una puesta a punto de la racionalidad, y ya sea
desde la perspectiva política, ya sea desde la perspectiva económica, y el que mejor dotado está racionalmente para llevar a cabo el juego político o para llevar a cabo el juego económico es el varón. Por otra parte, a lo largo del siglo V se ha zanjado desde una lectura de género que podemos hacer en textos claves como el económico de Jenofonte, una clara partición del trabajo femenino y del trabajo masculino, del trabajo femenino en el oikos, en el hogar, y del trabajo masculino en el afuera. Entonces, vamos a poner una partición genérica del espacio. Un momentito que me equivoco al escribir y no quiero. Una partición genérica del espacio y del trabajo entre hombres y mujeres, siendo el oikos, el hogar, el espacio femenino, un espacio interior de gestión, de administración de aquello que se produce en el exterior, que es el espacio masculino por excelencia. Si uno lee el económico de Jenofonte, encuentra precisamente una pedagogía femenina, y esta pedagogía femenina significa precisamente cómo el marido convierte a su esposa en una discípula. Pongo pedagogía femenina y explico el concepto. Convierte a su esposa en una discípula, en una fiel discípula, precisamente para que pueda ser una colaboradora del engrandecimiento del oikos, del hogar. Para ello la forma, la modela como quien modela una obra de arte o una escultura, y a eso se debe fundamentalmente la edad en que una mujer griega se casaba en esta Atenas clásica, y por qué era doblada en edad por su marido. Y esto se debe fundamentalmente a esta tarea de maestro del hombre y de discípula de la mujer, hasta convertirla en una eterna menor de edad, como dice una antropóloga, Claudine Leduc, que se dedica precisamente a estudiar el matrimonio en Grecia. Entonces a la mujer le queda reservada la gestión, la administración del hogar, el hogar que implica algo más que la materialidad de la casa, sino que son también las riquezas, el ganado, el cultivo, los hijos, los sirvientes, los esclavos, el mayordomo, todo ese núcleo de personas que viven en el hogar y en torno al hogar constituyen el oikos. Bien, una pincelada entonces por este siglo V, donde me han interesado fundamentalmente tres cuestiones. He nombrado la perspectiva de la palabra como instrumento extraordinario de poder,
la palabra como derecho, he nombrado a los sofistas porque los voy a oponer en algún momento a Sócrates como aquellos que impartían lecciones pagas de filosofía y de oratoria, fundamentalmente porque la palabra es poder, por lo tanto hay una inversión en la formación retórica, una inversión pecuniaria en la formación del mejor orador, de aquel que puede convencer a un auditorio. Y en tercer lugar, lo que acabo de decir desde una perspectiva de género, en esta binarización del trabajo o partición del trabajo y del espacio, el interior para las mujeres, el exterior para los varones. El espacio exterior de la productividad para el varón, el espacio interior para la administración de lo producido, que es el espacio femenino, el espacio interior femenino. De allí que no encontremos a las mujeres en la actividad política o en la actividad económica. Sobre finales del siglo V van a ocurrir dos acontecimientos que van a marcar fuertemente a Platón, que es en última instancia en quien quiero entrar. Platón nace en el 429, 427, sin precisión, por eso estoy dando dos fechas, entre el 429 y el 427 antes de Cristo, por lo tanto en el último cuarto del siglo V, que es donde se va a producir la decadencia de la polis, de aquella polis que conociera su esplendor a lo largo del V, de la mano fundamentalmente del siglo de oro, y dos van a ser los acontecimientos que marcarán la juventud de Platón. Por un lado, la guerra del Peloponeso, que es una guerra interna entre Esparta y Atenas, que termina con la victoria espartana y la derrota ateniense, lo cual implica un cambio fuerte de rumbo en el espíritu de la Hélade de Grecia, fundamentalmente porque Esparta y Atenas vienen de tradiciones muy distintas. Atenas viene de una tradición más refinada, más intelectual, más artística y cultural, mientras que Esparta viene de una tradición más guerrera. Y el segundo elemento en el que me quiero detener es en el 399 antes de Cristo, donde se produce la condena y muerte de Sócrates, a la que no me voy a referir porque están ustedes, me lo comentaron, entregando precisamente un trabajo práctico en torno a la apología de Sócrates. Por lo tanto, allí, en ese texto, en la apología de Sócrates, tienen todo el relato referido precisamente a la condena y muerte de Sócrates. Yo voy a retomar en torno a esa condena y a la oposición que descuento que también habrán incluido en su lectura de la apología, la tensión entre Sócrates y los sofistas que ocupara parte del siglo V, fundamentalmente porque para Sócrates y también para Platón como legado, como herencia de su maestro,
los sofistas representan un daño para la ciudad a partir de su modelo de instalación filosófica. Digamos que lo que se está poniendo en tensión entre Sócrates y los sofistas es, según Sócrates, y lo que va a ser la línea socrático-platónica, son dos modos de entender la filosofía y dos modos, por otra parte, de alcanzar la verdad. El desvelo socrático va a tener que ver con alcanzar un tipo de verdad universal, una verdad que valga para todos, que esté más allá de la coyuntura histórica, de allí el carácter de universal, mientras que la tarea sofística o la intencionalidad sofística era una verdad construida históricamente, construida a partir de la coyuntura, que tuviera que ver, momentito que voy a recibir a alguien, muy bien, que tuviera que ver con la necesidad coyuntural de la defensa en público o de la oratoria en público. No se trataba entonces de aquella verdad universal, de aquella verdad para todos que buscaba Sócrates, sino de una verdad relativa, de una verdad que se adecuaba a las necesidades coyunturales de los que demandaban precisamente esos servicios sofísticos. Llegados entonces a este punto, Platón va a considerar que la ciudad está enferma y nosotros lo vamos a poner en términos de una metáfora médica, fundamentalmente, ya vamos a ver por qué, porque Platón considera que una ciudad que no ha sabido guardar en su seno, que no ha sabido preservar en el corazón de la ciudad al hombre más sabio, más noble y más justo de la polis, entonces es una ciudad enferma. Es una ciudad enferma y pensamos en una metáfora médica porque hablamos de la ceguera de la ciudad, hablamos de la ignorancia de la ciudad y hablamos en última instancia de la injusticia de la ciudad como enfermedad. Porque para Sócrates y para Platón, ustedes saben que Platón escribe en forma de diálogo, tal como han podido leer en la Apología, y que el actor principal de esos diálogos es precisamente su maestro. Entonces, en esta filosofía socrático-platónica, que es la que estamos transitando, la injusticia va a constituir una verdadera enfermedad. La ciudad ha condenado al hombre más sabio, la ciudad ha condenado al hombre que ha hecho de la calocagatía. Vamos a abrir este concepto, calocagatía, como forma de vida
como actitud de vida y de muerte. Ahora explico por qué. Y al hablar de la calocagatía, hablamos de dos adjetivos que están presentes en esa palabra, kalos, kai, agatos. Allí están los dos adjetivos. Kalos es bello y agatos es bueno, de modo tal que la calocagatía como ideal de vida, que es el ideal de vida socrático, significa moldear la propia vida como una obra de arte. La calocagatía se convierte en el ideal de vida y Sócrates se convierte en el ideal del sujeto clásico para Platón, precisamente porque ha hecho de su vida una obra de arte, una vida vivida filosóficamente, que significa además un aprendizaje para morir. Por eso, descuento que habrán tratado también en el análisis que habrán hecho del texto, tanto Omar como Nicolás habrán hecho referencia a otros diálogos de Platón, como el Critón, por ejemplo, donde algunos amigos ofrecen a Sócrates la posibilidad de abandonar la cárcel, de fugarse, y Sócrates elige la muerte ante la ley, la muerte frente a lo que constituye el valor máximo de la ciudad, que es la ley. Por lo tanto, la calocagatía, cuya traducción puede ser nobleza, es fundamentalmente una forma de vida y un aprendizaje para la muerte. Bien, hemos llegado al primer bloque, vamos a salir y a volver a entrar para entrar directamente en en algunas dimensiones de Platón. Cierro